¿Alguna vez te has preguntado si Jesús podía escribir? Y si es así, ¿por qué no dejó algo escrito personalmente para que lo leyéramos hoy en día? Es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. Pues bien, sorprendentemente, resulta que sí lo hizo. Según los primeros historiadores de la Iglesia, Jesús escribió una carta que ha permanecido oculta durante mucho tiempo, pero que hoy, por fin, sale a la luz. Es realmente curioso que, aunque Jesús es el corazón del cristianismo, no haya dejado nada escrito en la Biblia. Los evangelios, que relatan su vida y enseñanzas, fueron escritos por sus seguidores más cercanos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos forman una parte fundamental del Nuevo Testamento, pero ninguno de ellos fue escrito por Jesús mismo. Además, otras partes del Nuevo Testamento, como las cartas a las primeras iglesias, fueron escritas principalmente por el apóstol Pablo, quien nunca conoció a Jesús en persona, pero tuvo una influencia significativa en la difusión del cristianismo. Entonces, si Jesús podía escribir, ¿por qué no lo hizo? Es una pregunta fascinante. En lugar de dejar sus enseñanzas por escrito, Jesús eligió transmitir su mensaje a través de sus palabras y acciones, confiando en sus discípulos para que difundieran su legado. Sin embargo, existe una excepción a esta regla. Según algunos de los primeros historiadores de la Iglesia, Jesús escribió una carta. Este documento ha permanecido restringido y desconocido para la mayoría, pero ahora por fin ha sido revelado. Para comprender mejor la carta escrita por Jesús, es esencial conocer el contexto histórico en el que fue redactada. Empezamos por hablar de una figura clave en esta historia, el rey Abgar V, conocido como Abgar el Negro. El rey Abgar V gobernó el reino de Edesa, situado en lo que hoy es el sureste de Turquía. Edesa no era un lugar cualquiera. Se trataba de un importante centro cultural y comercial, un auténtico cruce de caminos entre diversas civilizaciones. Gracias a su ubicación estratégica, Edesa se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes, viajeros y eruditos de diferentes regiones. Durante el reinado de Abgar, Edesa floreció como un epicentro de intercambio cultural, acumulando una riqueza impresionante de conocimiento y tradiciones. Abgar, un líder notable por su sabiduría y habilidad diplomática, gobernó con un interés particular en las religiones y filosofías emergentes de la época. Este interés lo llevó a tener conocimiento de las enseñanzas de Jesús, lo que eventualmente lo motivó a escribirle una carta. En medio de esta atmósfera vibrante y diversa, se desarrolló la fascinante correspondencia entre el rey Abgar y Jesús, una carta que, a pesar del paso del tiempo, ha logrado resurgir, revelando un fragmento intrigante de la historia. Además de ser un gobernante notable, el rey Abgar V tenía una situación personal que lo atormentaba profundamente. Abgar padecía una enfermedad crónica y debilitante que le causaba un gran sufrimiento. A pesar de los esfuerzos de los médicos locales, no encontraba alivio ni cura para su condición. Durante este periodo de desesperación, Abgar escuchó hablar de un hombre extraordinario que realizaba milagros en una región lejana. Ese hombre era Jesús de Nazaret, cuya fama como sanador se había extendido más allá de las fronteras de Judea. Los rumores sobre sus increíbles habilidades para curar a los enfermos y realizar milagros llegaron hasta los oídos del rey Abgar, llenándolo de esperanza. En medio de su dolor y esperanza, el rey Abgar tomó la decisión de enviar una carta a Jesús, una misiva cargada de profundo respeto y reverencia. En su carta, Abgar expresó su admiración y fe en las capacidades divinas de Jesús. Le escribió a Jesús diciendo: «Te invito a que vengas a mí y escapes de la persecución que estás sufriendo. Creo que tú vienes de Dios». Con estas palabras, Abgar no solo buscaba alivio para su propia aflicción, sino que también ofrecía a Jesús un refugio seguro en su reino, lejos de los peligros y hostilidades que enfrentaba en Judea. Esta carta refleja no solo la fe de Abgar en Jesús como sanador, sino también su reconocimiento de Jesús como un enviado de Dios. La correspondencia entre el rey y Jesús
impulsada por la desesperación y la esperanza, se convierte así en un testimonio conmovedor de la conexión humana y la búsqueda de lo divino en tiempos de sufrimiento. El rey Abgar, consciente de la importancia y la urgencia de su carta, decidió confiar esta misión a un emisario de confianza. Este mensajero tenía la responsabilidad crucial de encontrar a Jesús y entregarle el mensaje del rey. El emisario partió con la esperanza de localizar a Jesús, guiado por las historias y rumores que circulaban sobre su paradero. Su viaje no fue fácil. Tuvo que atravesar largas distancias y enfrentarse a diversos desafíos en el camino. Sin embargo, la importancia de su misión y la esperanza de su rey le dieron la determinación necesaria para seguir adelante. Finalmente, después de un arduo viaje, el mensajero logró encontrar a Jesús y le entregó la carta de Abgar. Esta acción no solo cumplió con la petición del rey, sino que también estableció un puente entre dos mundos distantes, unidos por la fe y la búsqueda de ayuda divina. El papel del mensajero en esta historia es crucial, ya que sin su dedicación y esfuerzo, la correspondencia entre Abgar y Jesús nunca habría tenido lugar. La carta fue entregada a Jesús con prontitud, y la respuesta de la misma no se hizo esperar. El mensajero, con el corazón lleno de esperanza, recibió la carta de Jesús con profunda gratitud. La mirada serena de Jesús y sus palabras llenas de compasión habían tocado su alma. Sabiendo la importancia de su misión, el mensajero no perdió tiempo. Con la carta firmemente guardada, se dispuso a emprender el largo y arduo viaje de regreso a Edesa. Durante el trayecto, a través de paisajes desafiantes y caminos tortuosos, su determinación no flaqueó. La misión que llevaba a cabo no solo era un mensaje de sanación física para su rey, sino también un símbolo de fe y esperanza para todo el reino. Al llegar a Edesa, exhausto pero con una sensación de logro, el mensajero se dirigió directamente al palacio real. Su llegada fue recibida con expectación y ansiedad. Al entrar en la cámara del rey Abgar V, presentó la carta sagrada con reverencia. Los ojos del rey, debilitado por su enfermedad, se iluminaron con una chispa de esperanza renovada al recibir la respuesta del Hijo de Dios. La carta fue abierta con cuidado, y mientras el rey Abgar leía las palabras de Jesús, una calma profunda y un sentimiento de consuelo comenzaron a llenar la sala. La promesa de curación y el reconocimiento de su fe trajeron una nueva luz de esperanza no solo para el rey, sino para todo su reino. Jesús respondió diciendo: «Bienaventurados vosotros los que habéis creído en mí sin haberme visto. Después que haya sido llevado arriba, os enviaré uno de mis discípulos para que sane tu enfermedad». Estas palabras de Jesús no solo reconocieron la fe del rey Abgar, sino que también ofrecieron esperanza y consuelo. La promesa de enviar a uno de sus discípulos para sanar la enfermedad de Abgar después de su ascensión al cielo reflejaba el compromiso de Jesús de atender a aquellos que creían en él, incluso en su ausencia física. La importancia de esta respuesta radica en varios aspectos. En primer lugar, Jesús reconoció la fe genuina de Abgar, quien creyó en él sin haberlo visto en persona. Este reconocimiento es un testimonio del poder de la fe y de cómo puede trascender las barreras físicas y geográficas. Además, la respuesta de Jesús es la evidencia misma de su misión en la tierra. No solo curar físicamente a las personas, sino también fortalecer su fe y ofrecerles una conexión espiritual más profunda. La promesa de enviar a un discípulo después de su ascensión también indica la continuidad de su obra a través de sus seguidores, asegurando que su mensaje y su poder sanador perdurarían más allá de su tiempo en la tierra. El cumplimiento de la promesa hecha por Jesús al rey Abgar es una parte crucial de esta extraordinaria historia. Después de su ascensión, Jesús envió a uno de sus discípulos, identificado como Tadeo, a Edesa. Tadeo, conocido también como uno de los 70 discípulos de Jesús, emprendió el viaje a Edesa con la misión clara de llevar a cabo la promesa de su maestro. Al llegar a Edesa, Tadeo fue recibido por el rey Abgar, quien aún sufría de su enfermedad crónica. Con fe y devoción, Tadeo puso manos a la obra y a través del poder de su oración y la gracia de Dios,
curó al rey Abgar. La curación del rey no fue un evento aislado. La noticia del milagro se extendió rápidamente por todo el reino, y muchos súbditos de Abgar acudieron a Tadeo en busca de sanación. Tadeo, actuando en nombre de Jesús, curó a muchos de ellos, mostrando el poder divino y la verdad del mensaje cristiano. Este milagro no solo trajo alivio físico a los habitantes de Edesa, sino que también tuvo un profundo impacto espiritual. La curación del rey Abgar y de sus súbditos llevó a una conversión masiva al cristianismo en el reino de Edesa. La fe de Abgar, validada por el cumplimiento de la promesa de Jesús, inspiró a muchos a abrazar la nueva fe y convertirse en seguidores de Cristo. El envío de Tadeo y los milagros que realizó en Edesa simbolizan el poder perdurable del mensaje de Jesús y cómo su misión continuó a través de sus discípulos. Esta historia destaca la conexión entre la fe, la esperanza y la sanación, y cómo un acto de creencia sincera puede transformar una comunidad entera. Sin embargo, es importante hacer un pequeño paréntesis para abordar el debate académico que rodea la autenticidad de estas cartas. Aunque la historia de la correspondencia entre Jesús y el rey Abgar es fascinante, su veracidad ha sido objeto de discusión entre estudiosos e historiadores. Uno de los principales puntos de debate es que no existen copias supervivientes de las cartas originales. Lo que sabemos de esta correspondencia proviene de las transcripciones realizadas por Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia primitiva, en su obra Historia Eclesiástica. Eusebio escribió su relato varios siglos después de los eventos descritos, lo que ha generado dudas sobre la precisión y la autenticidad de las cartas. Los escépticos argumentan que el uso del griego en lugar del arameo, que era la lengua común de Jesús y sus discípulos, plantea interrogantes sobre la originalidad de los textos. Además, señalan que las cartas reflejan un estilo y un contexto que coinciden más con la época de Eusebio que con la de Jesús, lo que sugiere que podrían haber sido adaptadas o incluso creadas posteriormente. Sin embargo, también es importante considerar los argumentos que podrían apoyar la autenticidad de estas cartas. Aunque no hay copias supervivientes de las cartas originales, la consistencia y la coherencia de los relatos transmitidos por Eusebio de Cesarea han sido defendidas por diversos estudiosos. Uno de los puntos a favor de la autenticidad es la tradición oral robusta de la época. En las culturas antiguas, la transmisión oral era un método común y altamente valorado para preservar y transmitir conocimientos y eventos importantes. La historia de la correspondencia entre Jesús y el rey Abgar podría haberse mantenido viva a través de esta tradición antes de ser finalmente registrada por Eusebio. Además, el hecho de que Eusebio, un reconocido historiador de la Iglesia primitiva, haya incluido esta correspondencia en su Historia Eclesiástica, le otorga un grado de credibilidad. Eusebio es conocido por su trabajo minucioso y su acceso a documentos y relatos antiguos que hoy en día no existen, lo que sugiere que pudo haber tenido acceso a fuentes que respaldaran la autenticidad de las cartas. Otro argumento a favor es el contexto histórico en el que se ubican los eventos. Edesa, siendo un importante centro cultural y comercial, tenía interacciones regulares con diferentes regiones, incluida Judea. La posibilidad de que la fama de Jesús como sanador haya llegado hasta el rey Abgar es plausible, considerando la red de comunicaciones de la época. Asimismo, los detalles de la curación de Abgar y la conversión de muchos de sus súbditos al cristianismo podrían indicar un acontecimiento real que tuvo un impacto significativo en la historia de Edesa. Estos eventos se alinean con el contexto histórico y cultural de la región, proporcionando un marco que respalda la veracidad de la correspondencia. En pocas palabras, aunque existen dudas sobre la autenticidad de las cartas, hay argumentos sólidos que podrían indicar que estas correspondencias son auténticas. La historia de la correspondencia entre Jesús y el rey Abgar, ya sea legendaria o basada en hechos reales, continúa siendo una fascinante pieza del legado cristiano. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, esta historia nos recuerda el poder de la fe y la esperanza en tiempos de desesperación.
El rey Abgar, enfrentando una enfermedad debilitante y sin alivio a la vista, encontró en su fe una fuente de esperanza que lo llevó a buscar ayuda más allá de lo convencional. Su correspondencia con Jesús y la posterior sanación por parte del discípulo Tadeo ilustran cómo la fe puede trascender límites físicos y culturales. La carta y su cumplimiento muestran la extensión del mensaje de Jesús más allá de Judea. A través de esta historia, vemos cómo las enseñanzas y los milagros de Jesús no se limitaron a su tierra natal, sino que tocaron vidas en lugares distantes, como Edesa. Este intercambio epistolar y el milagro que siguió subrayan la naturaleza universal del mensaje de Jesús, destacando que la fe y la esperanza pueden unir a las personas de diferentes culturas y regiones. La historia del rey Abgar y su correspondencia con Jesús es una poderosa lección de cómo la fe puede inspirar acciones, brindar consuelo y generar milagros, dejando una huella duradera en la historia y en las vidas de quienes creen. A pesar de los debates, la historia de la correspondencia entre Jesús y Abgar sigue siendo significativa, no solo por su contenido espiritual, sino también por lo que representa en términos de fe y tradición. ¿Qué opinas sobre la autenticidad de estas cartas? ¿Crees que podrían ser reales o piensas que se trata de una leyenda creada con el tiempo? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta fascinante historia. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia de la carta de Jesús al rey Abgar. Esperamos que hayas disfrutado este relato tanto como nosotros al compartirlo contigo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenidos interesantes como este. Queremos agradecer a todos nuestros espectadores por su continuo apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. No dudes en dejar tus comentarios y opiniones abajo. Tu participación es muy valiosa para nosotros. En pantalla te aparecerán otros 2 videos interesantes de nuestro canal, en caso de que desees seguir viéndonos. Hasta la próxima. Y recuerda, la fe y la esperanza pueden superar cualquier adversidad. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.